Amigos de Camino Star, bienvenidos una semana más a Bitácora de un Alquimista. Les saluda Richo Osorno. Y bueno, hoy toca el Sendero del Tarot y hoy llegamos a la tercera carta, la Emperatriz. Vamos a estar platicando un poquito sobre la Emperatriz, que aparte es una carta que pues me parece que tiene muchísimo significado, ¿vale? Obviamente ya saben que esta información, o sea, aparte de mi experiencia, no solamente la saco de ahí, tengo mis fuentes, mis libros de tarot especiales que justamente me dan información extra para hacer un análisis pues más profundo de la carta, ¿no? Entonces vamos a empezar con la Emperatriz. Recuerden que si pueden ir oyendo sus programas, ya está disponible el mago, ya está disponible la sacerdotisa y ahora ya tenemos a la Emperatriz para que también vayan a ver los anteriores. Recuerden que es un pequeño resumen de la carta, de lo que va, de cómo funciona, y no solamente de su significado, sino también de la manera en que, digamos, actualmente influye en nuestra sociedad. Recordemos que el tarot es un juego que está 100% ligado a la sociedad, y cómo esta carta todavía está presente en nosotros y en nuestra cultura pop, ¿vale? Vámonos, esto es Bitácora de un Alquimista, vamos al primer bloque. Pues amigos, vamos con el primer bloque. Y bueno, a ver, esta carta es una carta, es la primera que, digamos, viene muy digamos, en pareja, vamos a decirlo así, ¿no? Porque aparte es una carta que no existía en el tarot original o en los primeros barajas. Es una carta que se agrega justamente durante el Renacimiento, porque mucha gente de la sociedad en el Renacimiento veía el tarot como un juego y decían, oye, pero ¿cómo el tarot no trae figuras tan importantes como un emperador, una emperatriz, un sacerdote, un papa? Y obviamente el papa vino acompañado después por la sacerdotisa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente estas cartas tienen una dualidad. Obviamente este es el lado femenino, pero no quiero que lo enrolemos con estos roles de género, o sea, que nos metamos, sí, es que es niña y es mujer. No, más bien habla de estas cualidades femeninas, ¿ok? Que en los hombres existen en menor medida, así como en las mujeres existen cualidades masculinas en menor medida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos habla primero de fertilidad, de creación, ¿ok? Pero ojo, no hablemos solamente de esta cuestión del embarazo o de esta cuestión sexual, sino hablemos de qué es fertilidad enfocada 100% en esta cuestión del nacimiento de nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cuestiones, ¿no? Obviamente también nos habla mucho de abundancia. Es esta promesa de renacimiento, ¿ok? No solamente de un renacimiento de, sí, va a volver a nacer algo de ahí, sino es este renacimiento, el cual viene de esta parte como más de volver a sentir, de volver a estar bien. O sea, es muy energía femenina. Y recordemos que pues la energía femenina también se asocia mucho a esta cuestión de protección. Y protección en un sentido como este amor maternal, ¿vale? Igual, obviamente es una conexión con la naturaleza, con el cuerpo, etc., ¿vale? Entonces, algo que tiene muy marcado, en este caso, la emperatriz son algunos símbolos. Vamos a empezar antes de meternos en la interpretación con los símbolos, ¿no? Bueno, obviamente, yo aquí, insisto, tengo mis libritos, no crean que me lo invento de la nada, pero bueno, hay varias cuestiones, aquí ya lo tengo resumido. Por ejemplo, una es que siempre trae una corona. Obviamente, aparte de ser la corona un símbolo de poder per se, también es un símbolo enfocado en esta cuestión de que alguien que está coronado es alguien que tiene este halo que tienen los santos, ¿no? Hemos oído de los santos que tienen como un halo, a Cristo siempre lo ponen con un halo. Ojo, la corona pasa a ser algo similar. Es una representación física de ese halo, es una iluminación. Y aparte, esta no solamente tiene una corona, sino que es una corona que tiene dos estrellas que se asocian con ciclos. Recordemos que las mujeres en general siempre son cíclicas, ¿no? Entonces es una corona que se pone con los meses y sobre todo con los signos del zodiaco, ¿ok? O sea, es decir, en este caso es una conexión más allá, ¿cómo explicarlo? No es nada más como de, sí, tiene a las 12 constelaciones cual caballero su zodiaco arriba, sino más bien está alineada con el cosmos, con lo que está arriba. ¿Cómo explicarlo? Es como que es esta energía universal que también está arriba y que nos da con todo, ¿no? Ahora,
En casi todas las versiones la ponen con un maizal atrás, un maizal, a veces es trigo, regularmente es trigo el que ponen, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este campo de trigo obviamente está fecundo, nos habla de la cuestión de la fecundidad. Y no, insisto, vuelvo a lo mismo, no en un ámbito físico, sino en un ámbito de lo que te puede llegar. Es una persona, es un ser, es una carta que nos habla de abundancia, ¿ok? De que lo que cosechas va a crecer y va a crecer bien y te va a dar buenos frutos, ¿vale? Por eso hablaba de esta parte como de estar bien alimentado, de estar bien llevado. No me refiero a un tema de hambre o de tener buena comida, sino más bien a un tema de que siempre tengas herramientas y posibilidades a tu mano y de que esas herramientas se usen bien, ¿no? O sea, yo puedo tener un chorro de trigo, pero si yo no sé cortar el trigo y llevarlo y trabajarlo, probablemente se me va a echar a perder. Entonces también tiene mucho que ver con esto. Ahora, como muchos, tiene un trono, como varios, sobre todo como estas figuras de autoridad, siempre van a estar en un trono, ¿vale? Pero ojo, hay una diferencia con la carta del emperador. La gran diferencia es que mientras el emperador está sentado de una forma rígida y casi casi mandatoria, esta mujer está relajada, está tranquila, no está, no está siendo autoritaria. Es decir, es, a ver, sí es una persona de respeto, sí es una persona de que hay que tenerle como digamos, esta autoridad de temerle hasta cierto punto, pero no es una persona inquisitiva, no te va a imponer las cosas. Te está diciendo, mira, estoy haciendo esto por tu bien, te va a doler, pero me duele más a ti que a mí, ¿no? Frase de mamá mexicana, ¿no? Entonces, es en ese sentido, es este poder que viene de ahí, de te estoy enseñando un poco maternal ahora, pero también es calma, no es te voy a enseñar para lastimarte o para fregarte, lo vas a hacer porque yo digo, eso lo vas a hacer porque necesitas hacerlo, porque es importante que lo hagas, ¿no? Y obviamente también nos da una seguridad, siempre que tenemos una figura de poder arriba de nosotros que nos da una indicación y que nos ayuda, pues nos da seguridad, ¿no? O sea, creo que todos hemos tenido alguna cuestión, alguien que nos ayuda en algo y te dice, haz esto, haz aquello, y ni lo dudamos, ¿eh? O sea, luego vamos a hacerlo tal cual nos lo dijeron al pie de la letra, ¿no? Ahora, dependiendo de algunas versiones, en algunas tiene un símbolo de Venus, unas en un escudo, otros lo tienen en un escudo en la mano, otros el escudo abajo de la silla, ¿ok? Incluso algunas personas te le ponen a la silla una forma de corazoncito, ¿va? ¿Por qué? Porque obviamente también, sí, aquí sí entra más esta parte de la feminidad, ¿no? Perdón, de la feminidad y no solamente enfocada en un tema de la cuestión sexual, ¿no? A ver, las mujeres tienen esta parte de amor maternal, de la parte de la belleza, obviamente, incluso sus cuerpos físicamente hablando son menos toscos que los de nosotros los hombres, tiene esta parte de la sensualidad y obviamente también esta parte de la creatividad, ¿no? Entonces, es una energía femenina, es una energía como, vuelvo a lo mismo que dije al principio, es una energía de creación y es una energía que lo que busca es crear cosas nuevas, ¿no? Entonces pasa esto. Ahora, también regularmente algunas otras cartas la ponen rodeada de ríos, de montañas, etc. O sea, hay mucha naturaleza. Volvemos al punto primera de fertilidad, porque es en todos los sentidos, en esta cuestión de que está abierto. Segunda, pues obviamente que a un nivel emocional todo fluye. Por eso también recuerden que cartas que tienen agua son porque hay, de alguna manera fluye las emociones, fluye la energía, ¿vale? Entonces, es bien importante esta cuestión. Ahora, en algunos casos, no en todos, le ponen un bastón, ¿ok? Déjenme ver, aquí lo tengo, le ponen este bastón, ¿vale? El bastón como tal es un cetro de poder, aquí lo tengo, nomás que se me había olvidado cuál era el término correcto, es un cetro de poder, ¿ok? Y sobre todo, casi todas las versiones le ponen este cetro de poder en diferentes cuestiones, ¿no? En diferentes formas. Pero, ojo, siempre apuntando hacia arriba, algunos incluso le ponen el Orbes Mundi, que es este control del mundo, vamos a llamarlo así, en la punta. Y aparte, también en muchas ocasiones también le llegan a poner incluso hasta alas, ¿no? Y esto se debe a que justamente este cetro de poder también habla de que sí, es una mujer que está ahí para guiarte, es una mujer que te habla bonito, pero también es una mujer que tiene el mando y que si quiere hacerte la vida de cuadritos, ¡pum! O que si tú le haces algo, así como tiene el poder de hacerte fértil y hacerte crecer, también tiene el poder de darte tu cocazo con su cetro y ponerte un poco en su lugar. Entonces,
Es una carta que nos habla mucho de este control, de esta creatividad, pero también esta creatividad con control, de esta creatividad con responsabilidad, ¿sí? Podemos ser muy creativos, y va a sonar muy feo, pero podemos ser muy creativos para joder a otros, ¿sí? Podemos ser muy creativos para jugar con otros, pero esto tiene consecuencias. Y esta ruler, esta emperatriz, viene a decirte justamente esto de, a ver, yo te doy fuerza, te doy creatividad, te doy poder. Pero también, si te pasas, te voy a dar tus buenos cocolazos, ¿no? Y también tengo el poder para ponerte el alto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. También es una carta muy, ¿cómo decirlo? Como muy femenina, pero muy femenina de poder, muy femenina de empoderamiento. Y ojo, aclaro, y lo voy a decir lo mismo en su momento cuando hable del emperador, voy a decir exactamente lo mismo, pero al revés. La emperatriz sigue siendo una carta femenina, pero todos los hombres tenemos algo de femenino dentro de nosotros, todos, todos, todos. Ni el más machito se libra, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta carta en el caso de los hombres nos invita a sacar ese lado femenino y a no dejarnos intimidar porque, ay, es que el rarito, no, 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 eso aquí no cuenta. Todos tenemos en algún punto que sacar ese lado femenino, ese lado creativo, ese lado sensual, ese lado suave, ese lado amoroso, y también se vale, y no quiere decir que esté mal, ¿vale? Obviamente la otra carta nos va a llevar al otro lado, pero esa la hablaremos en otro programa. Vámonos al segundo bloque, vamos a hablar de las interpretaciones de la carta. Amigos, muchas gracias por llegar a este segundo bloque. Y bueno, a ver, esta carta sí, ya les dije, nos habla mucho de fertilidad, de expansión, de crecimiento, pero ojo, obviamente es una carta que tiene muchas cuestiones, ¿vale? Porque, por ejemplo, también si nos habla una tirada de una relación, nos puede hablar o nos puede arrojar cuestiones no solamente de fertilidad, en un sentido de que pueda haber un hijo, sino más bien en un sentido de que la relación florece, de que empieza a haber como mucha química en todos sentidos, tanto física como cuestión mental, pero sí, también acompañada de algunas cartas, también nos puede llegar a hablar de embarazos. Básicamente, sobre todo cuando se pregunta en una cuestión de hablar, por ejemplo, de una pareja, por ejemplo, si sale la carta acompañada de una de las cartas de la corte, como puede ser por ejemplo, un paje de espadas, un paje de diferentes cuestiones, sí te puede salir la cuestión de un posible embarazo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, obviamente en cuestiones de dinero, pues nos habla de crecimiento, de abundancia, etc., ¿no? Incluso si tú estás buscando un nuevo proyecto o te sale la carta acompañada por cartas de dinero, puede ser que viene un nuevo proyecto. Ahora, alguna de las combinaciones importantes que tenemos acá, de hecho, esto es uno de los mejores libros de tarot, y yo siempre se los recomiendo en estos programas, es el tarot de Diego Meldi, y bueno, él dice que, por ejemplo, si nos sale lo que es la emperatriz junto con la templanza y una tercera carta de copas, eso nos habla de una gran capacidad de adaptación, ¿no? Es una persona que regularmente tiene mucha energía para adaptarse. Es estas personas que aunque ven el aguacero, literal, ellos se pueden aguantar, ¿no? Y pueden siempre seguir con buena actitud y demás. Es gente que está propicia a esta cuestión, digamos, de seguir a pesar de las calamidades, ¿no? Ahora, si nos sale, por ejemplo, el 4 de oros con la emperatriz, con cualquier otra carta de oros o pueden ser bastos también, dependiendo del negocio, nos va a hablar de mucha estabilidad financiera, ¿ok? Es decir, nos va a hablar de cuestiones positivas en un sentido de que nos va a dar esta cuestión de tener digamos, buen resquicio económico, ¿no? O sea, de que va a haber lana y sobre todo de que va a ser constante, o sea, vamos a tener un trabajo fijo, vamos a tener lana fija, ¿no? Por otro lado, también nos puede hablar de seguridad si salen bastos. Y de seguridad no solamente me refiero, o no me refiero de seguridad de, sí, es una persona muy segura de sí misma, ¿no? Sino más bien seguridad en un sentido estricto de negocios, ¿no? O sea, un negocio que se cierra bien, que se tienen buenas como expectativas, ¿no? Ahora, también, obviamente, como todas las cartas, tiene su lado invertido o negativo, ¿no? Por ejemplo, en caso invertido puede ser un bloqueo creativo. Por ejemplo, a los artistas, si les llega a salir la carta de la emperatriz, puede ser un bloqueo creativo, una cuestión de que no les salen las cosas,
Incluso, ojo, por ejemplo, en relaciones de pareja puede ser un bloqueo de la pareja, que este bloqueo puede ser por una dependencia emocional o puede ser, por ejemplo, un bloqueo en un estricto sentido. Perdón, aquí tengo una gata que me está dando lata, en un estricto sentido de, ¿cómo se llama? De que no fluyan las cosas en la relación, ¿no? Incluso hasta podría ser que hubiera una tercera persona, ¿va? Esta carta tiene un problema, es tan fecunda y te hace sentir tan segura, tan seguro, que literalmente puede hacer que olvides, pues que los otros también son individuales, que te preocupes tanto por ellos que las cosas, pues ya las descuidas, te descuidas a ti mismo por eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en lo negativo, donde puede llegar a ser peligrosa la carta, es si sale, por ejemplo, en este caso, la emperatriz con el mundo y con el ermitaño. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de como que hay cuestiones que no están, ¿cómo decirlo?, como acondicionadas o que no están en orden para que tú puedas cumplir tus deseos. Ejemplo, no sé, es que sabes que tengo un negocio, pero ¿qué crees? Acaba de desatarse una pandemia, ¿no? Pues ahorita no estás en momentos. Son cosas que son ajenas a ti, pero digamos que el entorno no te favorece, ¿va? Y también en caso de salir de esta forma, puede ser que haya trabajo en peligro, es decir, que puedas tener alguna persona en específico cuando salen estas cartas, puede ser en específico una mujer que te esté causando problemas dentro de tu trabajo, ¿no? Ahora, también, si sale junto con el mundo, pero el mundo invertido y alguna carta de espadas, nos puede hablar de una cuestión en donde la persona que está consultando se siente débil, digamos, o vulnerable ante otra persona, ya sea en trabajo, ya sea en amor. Se siente débil o vulnerable en un sentido de que siente que le pueden robar por ser más joven, por ser más talentosa, por ser más bella, etc., ¿no? Y obviamente también nos habla de cuestiones de inestabilidad. Eso es bien importante dejarlo, que sí nos puede hablar de cuestiones de inestabilidad, ¿vale? Ahora, algo importante de esta carta es que literal hay que tener mucho cuidado porque si bien es una carta de crecimiento, es una carta muy caótica. Entonces, por ejemplo, incluso si nos llega a salir, por ejemplo, los enamorados con la muerte con la emperatriz al revés, nos puede salir o nos puede hablar incluso de la muerte de la vida íntima de una pareja, ¿no? Y de la muerte me refiero a que se hizo demasiado, ¿cómo decirlo? Como demasiado flat, se hizo demasiado algo, ¿cómo decirlo? Es que no quiero usar la palabra porque si no me van a vetar en YouTube, pero algo demasiado que se perdió el interés, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, obviamente, esto puede también hacer sentir un vacío. Esta carta, el problema es que así como tiene este lado positivo que te hace sentir empoderado, empoderada, también tiene este lado negativo que te hace sentir pues totalmente desválido, ¿no? O totalmente dependiente de otros para que las cosas puedan darse en ese sentido, ¿no? Ahora, hay algo importante también, esta carta acompañada, por ejemplo, de cartas como el carro o de cartas como la rueda de la fortuna, nos pueden llegar a hablar de cambios básicamente muy enfocados en nuestra creatividad. Creo que todos tenemos un momento en el que somos totalmente, ¿cómo decirlo? Totalmente, ¿cómo explicarlo? Totalmente creativos, ¿no? Siempre tenemos, como por ahí dicen que nuestro prime, ¿no? Entonces siempre tenemos este prime que nos hace sentir que somos como muy válidos o que somos como muy, ¿cómo decirlo? Como que estamos capacitados para resolver cualquier problema que se nos ponga enfrente, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a esta carta, pero también si nos pasamos de confiados y no vemos lo demás, ahí es donde puede haber un problema, ¿no? Realmente, y encontré esto en este otro librito, es que aquí, como ven, tengo mi biblioteca completa. eh, esta cuestión de literal es la fuerza de la creación que está actuando. Aquí estás creando cosas, ¿no? La respuesta o lo que responde la emperatriz, y esto es bien importante para lo que acabo de decir, no es qué haces, sino cómo estás cuidando lo que es importante para ti. Porque la emperatriz lo que te decía es como muy maternal, cuida lo que es importante para ella, ¿no? Entonces, literal en ese sentido, se da mucho esta cuestión, ¿no? Ahora, igual, en algunos casos, literal, como les dije, se tiene este mando de poner con el Orbis Mundi, que es este báculo, para los que no lo ubican, permítanme tantito, acá está, es este báculo, y tiene obviamente la corona, como les dije, algunos tiene
estrellas, pero también algunos controlan los elementos. Y hay que recordar que controlar los elementos no es que sea el avatar, sino controlar los elementos es controlar sus emociones, es controlar todo lo que está alrededor de este personaje, ¿no? Controlar todo lo que va la conciencia intelectual. Ojo, no se trata de controlar el viento o el agua, sino más bien controlarlo desde acá, desde lo mental, ¿no? Y obviamente también cuidarse a uno mismo. Algo que nos viene a enseñar la emperatriz es esta parte de cuidarnos. Entonces, cuando te salga la emperatriz, piensa que estás cuidando, estás comiendo bien, estás durmiendo bien, estás trabajando bien, estás trabajando contigo mismo, te estás, vamos a decirlo así, te estás apapachando lo suficiente, ¿ok? Y recuerda sobre todo también que hay arcanos que van a potencializar, por decir de alguna manera, a la emperatriz, como el mago. Cuando sale el mago, es que esta emperatriz ya tiene un apoyo, y ojo, no de un hombre, sino en general un apoyo, que va a generar, ya tiene esta capacidad para cristalizar o para hacer, materializar más bien yo diría, materializar lo que va a hacerse, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esto y sobre todo, ojo, hay que irnos mucho a que esta carta es una carta, voy a decirlo muy mamón, pero es una carta muy elegante. Es una carta que te invita a hacer las cosas bien, bonito, con estilo, ¿ok? No hacer un salvaje, sino hacerlo bien y literal tener como bien justificado todo lo que estás tratando, ¿no? Obviamente también nos va a permitir que si hay obstáculos, estos obstáculos sí, pues sí existen, pero se pueden quitar, se pueden mover, pueden avanzar. Vámonos al último bloque, vamos a hablar de la emperatriz en la cultura pop. Amigos, bienvenidos a este tercer bloque. Y bueno, a ver, la emperatriz sigue existiendo. De hecho, yo diría que existe ahora más fuerte que antes. O sea, siempre ha existido, pero creo que existe ahora más fuerte que antes con todos estos movimientos feministas, todos esos movimientos enfocados pues en crear o ver a la mujer de manera diferente. Y ojo, no porque sea menos o porque se deba de ver así, sino en un sentido de que siempre han estado ahí, siempre han tenido el poder. Hay mujeres que han sido importantísimas para la historia, que de hecho, ojo, hasta apenas hace poco se les ha empezado a dar peso. Por ejemplo, estaba pensando en Hipólita Hititia de Hipólita, perdón, que es una mujer filósofa que fue de las grandes filósofas, pero ojo, desgraciadamente, como en su momento estaba en contra de y la iglesia ya saben que no tiene la mejor historia con las mujeres, pues desgraciadamente la borraron de la historia. Hasta hace poco está empezando a salir pues todo su historia, ¿no? O por ejemplo, literal ha habido varias mujeres que en la Segunda Guerra Mundial o incluso en la Edad Media, por ejemplo, hay una que se hizo pirata, ¿no? Y que azotó un tiempo al rey de Francia, ¿no? Y hasta que no la agarró, y aún así no le pudo hacer nunca nada, ¿no? Cuando la logró agarrar. Y obviamente esto lo vemos en personajes pues más empoderados, ¿no? Hay muchos personajes que para mi gusto están ahorita muy enfocados en esta figura de la emperatriz. Quiero empezar con uno muy simple. De hecho, aquí van a estar viendo imágenes pues perdón, de emperatrices que yo considero que funcionan muy ad hoc a esta figura que estamos manejando para esta carta. Yo empezaría con Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Creo que es una de las mujeres. Ojo, yo no me iría tanto por la Daenerys de la serie, me iría por las Daenerys de los libros, porque en los libros te manejan más como es una chica que no sabe bien qué está haciendo, que no sabe bien para dónde va, y de repente se empodera y empieza a hacer un despapalle para bien. Ok, en el libro es diferente. Ojalá algún día George R. R. Martin acabe por fin de escribir ese libro, porque parece que nunca va a acabarlo, ¿no? Pero esta cuestión de este poder, pero también es una belleza, es una mujer muy bella, pero también a su vez es una mujer muy inteligente y que sabe resolver problemas, ¿no? Galadriel, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que ojo, a mí me gusta mucho dentro de los libros de lo que es propiamente El Señor de los Anillos, no nos vayamos a los demás relatos, tiene esta cuestión de cómo va evolucionando, ¿no? De cómo va cambiando, de cómo, sí es una mujer sabia, pero es una mujer que hasta el final empieza ya a decir, esta es mi decisión, esto es lo que voy a hacer,
sé las consecuencias que tiene, pero voy a hacerlo y se vuelve muy fértil, ¿no? Porque incluso pues salva a los protagonistas de más de una ocasión, ¿no? Obviamente también en los cómics hay varias, pero yo diría que ahorita está Jean Grey y Wanda Maximoff, son ahorita como las dos reinas o las dos emperatrices. ¿Por qué? Porque son las dos que pueden hacer con su mente lo que quieran del planeta, ¿no? O sea, incluso recordemos que hay, por ejemplo, en el caso de Wanda, hay este cómic, digo, sé que no se ha hecho película, pero que se llama House of M, en donde pues Wanda literalmente modifica el universo a su antojo y a lo que ella quiere, ¿no? Digo, obviamente hay un plot twist ahí, no se los voy a spoilear, pero modifica el universo y hace con su mente lo que quiere, ¿no? Y obviamente Jean Grey, que también a través de esta fuerza del Fénix, que solamente ella como psíquica muy poderosa la puede tener, bueno, pues casi se echa a casi todos los superhéroes, ¿no? Entonces, literal, son personajes que están muy enfocados en esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en videojuegos también Bayonetta, que Bayonetta, algo que me gusta es que esta heroína no necesita ayuda, ¿no? Si bien en algún momento la ayudan como parte de sus amigos, es una heroína que tiene todo, o sea, no solamente es una mujer súper bella, sino también es una mujer muy inteligente, es una mujer muy perspicaz, es una mujer que resuelve al momento, ¿no? Y esto sobre todo se ve en todos los juegos. Para mi gusto en el primero es donde más se nota, ¿no? Y en este primero en donde termina con este tema de pelear contra, pues contra lo que era su padre, pero ojo, no en un sentido sí, contra el patriarcado, no, sino en un sentido de recuperar ella el control que era de ella desde el principio, ¿no? Y que ella siempre tuvo el poder desde el principio, ¿no? Obviamente, yo también mencioné a Tifa Lockhart, que aparte empezó siendo una mujer en los juegos, en las primeras versiones de Final Fantasy, es como un poco sumisa y como que baja la cabeza. Pero ojo, algo que me ha gustado mucho es que en estas últimas versiones la han ido modificando, la han ido haciendo más fuerte, la han ido haciendo más de, a ver si le gusta el protagonista, pero no depende del protagonista, ¿no? Incluso yéndolo sobre esta línea de Final Fantasy, yo me iría, por ejemplo, por personajes como Lulu o como Yuna, ¿no? Que tienen este crecimiento enorme en donde pasan de ser mujeres pues como un poco apegadas al sistema y este sistema medio patriarcal a ser totalmente figuras diferentes, ¿no? Entonces, creo que esas son dos mujeres también que lo están llevando bien y que lo están haciendo desde este lado del poder de la emperatriz, ¿no? Igual, obviamente, la imagen de la emperatriz cambió de esta mujer, o sea, porque incluso lo hemos visto en la historia, ¿no? Con la propia reina Isabel, o varias, por ejemplo, la primera mujer pirata, no solamente esta que les comenté en la Edad Media que vapuleó al rey de Francia, sino también la primera mujer pirata en China, ¿no? Que de hecho esta mujer, se me fue ahorita el nombre, a ver si les digo ahorita cómo se llama, esta mujer, por ejemplo, fue la primera Shenshi, es la primera mujer pirata que tuvo una flotilla, el marido se le muere, pero ella en lugar de espantarse, agarra el control y ojo, tuvo una flota que aterrizó China muchos años, ¿no? Y ojo, era curioso, porque fue la primera en poner leyes para los marinos. ¿Y leyes en qué sentido? Si tú te petateas, todo el dinero pasa a tu esposa. Tú te puedes casar y te tienes que casar oficialmente con una mujer, ¿no? O sea, no porque fuera con una mujer, sino en el sentido de que no podías tener varias parejas, ¿no? Y tenías como que cuidarte, ¿no? Incluso cuando ella llegaba a cachar adulterio, pues cabeza, ¿no? Entonces, literal, es esta cuestión ya no solamente de una mujer manda más, sino es una mujer que es creativa, que puede con los retos, que aparte tiene esta mezcla entre es hermosa, o sea, Shenshi se dice que era muy hermosa, de hecho, se dice que el rey la escogió porque era así increíblemente hermosa, ¿no? Entonces, es totalmente hermosa, no solo físicamente, sino a nivel emocional. Es alguien con quien no buscas competir, más bien te atrae. Es esas mujeres que dices, es que sí, es bonita, pero aparte, wow, cómo le gira la ardilla. Cómo le gira la ardilla, ¿no? Y obviamente esta cuestión también desde esta parte de amor propio, ¿no? Porque lo vemos, por ejemplo, con Daenerys, ¿no? Que Daenerys, pues sí, empieza siendo esta chica que pues es el juguete del hermano, ¿no? Pero conforme avanza, ella tiene un amor propio, ella se cuida, ya no le da entrada a cualquiera, ¿no? Le da entrada a la gente que realmente la respeta, la quiere y a quien ella realmente quiere, ¿no? Esta conexión con lo natural, y que volvemos al ejemplo de Daenerys, ¿no?
esta conexión con el universo, o con Wanda Maximoff, ¿no? Esta conexión con el universo, con lo que está afuera, ¿no? Y obviamente, pues sí se está dando de esta forma, ¿no? Igual, algo que desgraciadamente todavía, ¿cómo decirlo? Todavía sigue siendo parte muy fuerte de este tipo de personajes. Y que, ojo, desgraciadamente este sí es el lado como negativo de la emperatriz. Es que lo tienen poner como personajes muy sobreprotectores. O sea, como este cariño de mamá, pero esta sobreprotección los lleva a hacer cosas que de repente asfixian a otros, que de repente joden a otros, ¿no? Incluso en el cine mexicano tenemos varias mamás que son unas malditas, ¿no? Y que es como de, no, ¿cómo voy a dejar que mi hijo se case con esta desgraciada? Y entonces le hacen la vida imposible a la morra, ¿no? Entonces, ese amor malentendido, esa sobreprotección mal hecha y sobre todo que se vuelve obsesión, ¿no? Incluso acabamos de ver hace poco, hay un video circulando, a ver si lo encuentro para ponérselos aquí en Facebook, de una revelación de, de sexo de un bebé. Y literal, cuando están haciendo la revelación, pues ya abren la revelación, resulta que es una niña y y la pareja pues se abraza, se besa y todo. Y en ese momento la mamá trata de acercarse a besarlos y las hermanas de esta chica la agarran, las damas de honor la agarran como de no, no, a ver, este es momento de ellos. O sea, ya tendrás tu momento de celebrar, pero es tu momento de ellos, ¿no? Esta mujer también de repente como medio obsesiva, ¿no? Que ojo, ese es el lado que queda en la cultura pop. No es que yo lo diga, queda en la cultura pop de la emperatriz. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso para que no se caiga en ese juego, ¿vale? Vámonos al final de este programa, vámonos al último bloque. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado a este último bloque. Y bueno, recuerden, la emperatriz, sean hombres, sean mujeres, sean lo que sea, hay que vivirla, hay que tenerla, hay que ser creativos, hay que explotar ese lado femenino que tenemos, ese Venus que tenemos todos, hay que explotarlo, ¿vale? Entonces recuerden, es bien importante que ustedes tengan siempre en su mente esta cuestión de que siempre tienen que ser fértiles, pero ojo, también ese amor lo podemos dar de diferentes maneras, amor maternal, por llamarlo de alguna manera, lo podemos dar de diferentes maneras y obviamente siempre con precaución, con responsabilidad y con cuidado, ¿vale? La próxima, pues obviamente toca la carta del emperador, que es esta otra cara, que es este lado paterno. Que ojo, si bien no es así como un ruler así en toda la regla, así ojete de los textos que te mandan, sí es un poco más tosco y un poco más, digamos, al grano, a lo que vas, ¿no? Es un poquito más, manda más, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Yo soy Richo Sorno, esto fue Bitácora Alquimista, nos vemos la próxima semana.